En Ucrania muchas gasolineras como esta están vacías. Desde que comenzó la invasión rusa, el país tiene problemas de abastecimiento de gasolina y de gasóleo. Las pocas gasolineras que permanecen abiertas tienen largas colas de conductores que esperan conseguir al menos 10 litros o como mucho 20 litros por día, porque existe un límite para cada vehículo, además de que nos comentan con ironía que ahora está a precios europeos, porque se ha duplicado desde que comenzó la guerra. El gobierno del país intenta como puede restablecer el abastecimiento, pero no es fácil. Bielorrusia, aliada de Rusia, cortó el suministro. Los puertos del Mar Negro están bloqueados y de un día para otro es complicado, más en una situación de guerra, reorganizar todo el abastecimiento por tierra desde países vecinos como Polonia o como Ucrania. En Kiev, Ucrania, para la agencia EFE, Luis Ángel Reglero. La Guajira y el Chocó son los departamentos con el mayor número de casos de desnutrición infantil en el país, en donde han muerto 21 niños por desnutrición en lo que va del año y en los que también el hambre se volviera un paisaje. Isabel y María Jusayú son dos hermanas de la etnia guayú que llegaron al desértico departamento colombiano de La Guajira desde Venezuela, pensando que tendrían un futuro mejor, con trabajo y alimento para sus hijos, pero se toparon con otra realidad, la falta de oportunidades, el hambre, la sequía y el abandono estatal que las ha llevado a vivir sin nada. Por ejemplo, cuando conseguimos medio kilo de arroz, no nos toca comer a nosotros los mayores, dejamos de comer para que los niños se alimenten perfectamente. Y las niñas totalmente, porque fueron falta de alimento, lo que les faltaba a ellas, sus leches, sus vitaminas, cuando no pudimos conseguir. A pesar de la situación, Isabel y María, que van a comer un plato de arroz con frijoles, su único alimento del día, no se plantean volver a Venezuela porque en Colombia los niños están estudiando, reciben una mejor educación a pesar de que a veces tienen que faltar a clase para ayudar a sus mamás a lavar la ropa para conseguir comida. En la enramada, el espacio comunitario de los guayú en la comunidad de Ixamana, los niños dibujan lo que les gustaría tener. Comida para perro, una chancla, un balón, una bicicleta, una casa o un jardín, mientras una nutricionista los mide para comprobar que no están sufriendo de desnutrición. El Banco de Alimentos de La Guajira ha desarrollado un modelo exitoso, centrado en los niños de menos de 5 años y sus madres, en los que se hace un seguimiento exhaustivo de los menores para garantizar que no caen en la desnutrición y que tienen la talla que les corresponde. Primero, para hacer un diagnóstico nutricional, se hace un tamizaje nutricional donde se tiene en cuenta el peso, la talla, el perímetro braquial para poder hacer una clasificación nutricional. Y también se tiene en cuenta los signos de desnutrición, que el cabello despigmentado, tienen zonas de alopecia, tienen aspecto de viejito, que ese es el tipo de desnutrición aguda severa tipo marasmo. Además de proporcionarles paquetes alimentarios, y en el caso de los niños que sufren desnutrición, micronutrientes, la organización ha impulsado un programa de liderazgo desde que la alianza con las mujeres guayú vende sus tradicionales mochilas. En La Guajira, en el extremo norte del país, la situación se ha agravado en los últimos años con la llegada de los guayú que residían en Venezuela y que huyeron por la profundización de la crisis. Para ellos existe un solo territorio y no hay fronteras, por lo que transitan entre Colombia y Venezuela como si fueran un solo país. Así atracaba un grupo de delincuentes un banco en el norte de España. Las cámaras de seguridad captaban cómo uno de los ladrones forzaba a un empleado a sacar el dinero de la caja fuerte. La policía ahora ha desarticulado a esta banda criminal. Hay 3 personas detenidas, 3 personas integrantes de este grupo criminal que han cometido 9 hechos delictivos en las comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León. Unos robos que empezaron en 2016 y con los que acumularon cerca de 750.000 euros. Los delincuentes, altamente especializados y con antecedentes, estudiaban cautelosamente el lugar a atracar y solían actuar con el mismo modus operandi. Una vez en el interior, detenían o amarraban a las víctimas con bridas, les decían que se despojaran de sus ropas de abrigo y de sus bolsos y generalmente las colocaban de rodillas. Mientras tanto, otro de los ladrones llevaba a uno de los empleados a la caja fuerte para recoger el dinero. Los autores utilizaban bragas de cuello, bufandas, gafas, gorros y abrigos para ocultar su identidad
y además también empleaban guantes y esparadrapos en los dedos para no dejar huellas. Para guardar el botín, portaban un maletín o bolsa de deportes y usaban armas de fuego para intimidar a los empleados y clientes. Varias de ellas fueron requisadas en los 3 registros que realizó la policía en León. También se intervino numerosa ropa, bridas y otros elementos utilizados para llevar a cabo los atracos. La Tattoo Week 2022, una de las mayores ferias del universo del tatuaje y el piercing en Latinoamérica, volvió este 20 de mayo a Río de Janeiro, después de un receso de 2 años obligado por la pandemia de coronavirus. Durante los 3 días del evento, el pabellón Centro Sulamérica de Río de Janeiro acoge 250 stands y 2.500 expositores, tanto de Brasil como de diversos países. El idealizador del evento, Ennio Conte, indicó que uno de los atractivos en esta edición es el concurso con 27 estilos de tatuaje, una competición con participantes de todo el mundo. Entre los principales expositores de la feria está el español S. Núñez, especialista del estilo conocido como realismo, y cuyos trabajos más sencillos pueden tener un valor en Europa de 2.000 euros, llegando incluso hasta los 10.000 euros en tatuajes de brazo completo. Otros tatuadores de reconocimiento mundial son el también español Alberto Pina, el quinteto profesional mexicano Estudio Goodfellas Collective y el grupo Petrosas Inc. de tatuadoras brasileñas especialistas en el tatuaje de inclusión y para la población afrodescendiente. La 9ª edición de la tradicional feria, en la que se premiará esta vez a la pareja mejor tatuada, retornó a su casa con entrada gratuita y donaciones de alimentos que serán distribuidos para comunidades carentes a través de los programas sociales de la alcaldía. Yacu Pérez y Manuela Pic celebraron en 2013 su enlace ancestral ante la autoridad de las abuelitas del pueblo Quichua Cañari, un matrimonio que la ONU acaba de reconocer y pedir a Ecuador que haga lo propio. Sienta un precedente histórico porque por primera vez nos pone en igualdad de condiciones a las autoridades indígenas con las autoridades estatales. Dicho comité no solo falló que el ex candidato presidencial por el movimiento plurinacional Pachacutic en los últimos comicios fue discriminado por las autoridades al negarse estas a reconocer la validez de su matrimonio, sino que pidió al Estado ecuatoriano que lo inscriba en el registro civil. Y para nosotros es una emancipación del yugo colonial estatal, que ahora ya no vamos a requerir solamente de autoridades estatales, sino de autoridades nuestras, que han venido milenariamente normando y sobre todo que ellos sí son autoridades, porque sí tienen una calidad ética. Los otros son funcionarios, son empleados públicos que tienen un sueldo, que están por eso. En cambio los otros sí tienen una talla moral y ética para poder reconocer. Y el Estado se niega en reconocer nuestra unión y nuestra familia. Entonces lo que viene a colación es que traemos este matrimonio, esta unión, para decir sí somos familia, y lo que el Estado hace al no reconocer este matrimonio es decir no, ustedes no son familia, la familia de ustedes no vale. Igual que han dicho durante siglos, las comunidades de ustedes no valen, la educación de ustedes no vale, los idiomas de ustedes no valen. Entonces hay una discriminación muy clara, ¿no?, a través de las instituciones indígenas, que no es solo de este matrimonio. Aunque ve aún mucho camino por recorrer en el reconocimiento de los derechos colectivos, admite que la ONU ha establecido un acto potente que alienta a otros por llegar, como el divorcio, partidas de nacimiento y defunciones ancestrales.
El título 42 seguirá en pie en la frontera sur de Estados Unidos. Un juez federal falló el viernes a favor de mantener la controvertida medida sanitaria que restringe el ingreso de migrantes indocumentados por la frontera con México. La disposición data del siglo XIX y raramente había sido utilizada, hasta que en marzo de 2020 el entonces presidente Donald Trump la invocó para restringir el acceso de migrantes debido a la pandemia de COVID-19. El gobierno de Joe Biden anunció en abril que la medida expiraría el 23 de mayo, pero 24 estados controlados por el Partido Republicano se ampararon para mantenerla vigente. El juez Robert Summerhays falló a favor de los estados demandantes y emitió una orden judicial temporal para bloquear esta acción, dejando la medida en pie. El título 42 permite a las autoridades expulsar de manera inmediata a los migrantes que se presenten en la frontera terrestre sin una visa otorgada por el gobierno estadounidense. Activistas denuncian que la medida vulnera el derecho internacional al no acoger a quienes buscan asilo o huyen de condiciones violentas. Un plan para conectar la Amazonía. El multimillonario Elon Musk anunció el viernes desde Brasil el lanzamiento de un programa de conexión satelital para 19.000 escuelas aisladas y de monitoreo medioambiental de la selva amazónica. El plan será implementado por SpaceX, la empresa de Musk. Tendríamos una sociedad entre el gobierno de Bolsonaro y la empresa de satélites para que podamos ayudar a preservar la Amazonía. Y su sueño, lo que le gusta, es ayudar con la educación, conectando escuelas en zonas rurales. Cuanto más lejos, mayor es su pasión. Bolsonaro, que presiona para abrir las tierras protegidas a la agroindustria y la minería, es criticado dentro y fuera de Brasil por su política ambiental y las cifras récord de deforestación e incendios en la Amazonía y otros biomas. El mandatario indicó que cuenta con Musk para mostrar cómo el país preserva la Amazonía. La Amazonía está en el corazón del mundo entero y este es su ofrecimiento. Llevar internet a toda la región, eso es muy bienvenido. Y con eso se muestra al mundo la verdad sobre esa región muy codiciada y no es algo de hoy por otros países. Bolsonaro también celebró la posible compra de Twitter por parte de Musk, ya que debido a la política de control vigente en la red social, varias de sus publicaciones fueron eliminadas por desinformación. Los seguidores del presidente aspiran a un menor control antes de las elecciones de octubre, cuando Bolsonaro buscará un segundo mandato. Cuba retorna al boxeo profesional tras 60 años en México. 6 peleadores cubanos llegaron para enfrentarse el viernes en el máximo circuito. Es una ocasión histórica. Después de 1962, Cuba entra en los circuitos profesionales y entra por la puerta grande, en un país hermano como México. Al acoger el evento, los expertos ven que México reafirma un papel histórico como promotor de la reinserción internacional de la isla y eventual puente hacia Estados Unidos para los boxeadores. Es conocido por el mundo entero la comunicación entre ambos pueblos, la identificación, la identidad entre ambos pueblos, el nivel de amistad. Nosotros, en los momentos más difíciles que hemos tenido, donde quizás muchos países nos viraron la espalda, México siempre nos ha dado la mano. México y Cuba han mantenido relaciones desde mediados del siglo pasado y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador las ha reforzado. El mandatario acudió a La Habana a inicios de mayo, decidió contratar 500 médicos cubanos y advirtió que se ausentaría de la Cumbre de las Américas si Estados Unidos excluye a algún país de la región. Y precisamente ahora en su visita en La Habana, algunos de los atletas que están aquí, incluso el que les habla, tuvo el privilegio de comer con el presidente López Obrador y el presidente de Cuba. Es decir que hay una identificación, pudimos ver entre el presidente López Obrador y el deporte cubano.
En el pasado, peleadores cubanos como José Mantequilla Nápoles o Ultiminio Sugar Ramos se convirtieron en ídolos populares en el boxeo profesional, tras nacionalizarse mexicanos. Nosotros no andamos mirando la parte económica ni lo que pueda aportar el boxeo profesional económicamente a nosotros, sino lo que estamos mirando es que ya hemos ganado en el boxeo amateur, lo hemos ganado todo, ya hemos llegado al más alto nivel y ahora queremos empezar a caminar por este mundo profesional. Cuba atraviesa una de sus peores crisis entre el impacto de la pandemia y el embargo económico de Washington, vigente desde hace 6 décadas. Estados Unidos ha dicho que levantará restricciones impuestas a la isla por el expresidente Donald Trump para facilitar la inmigración, transferencias de dinero y vuelos hacia la isla. El muro que separa a Estados Unidos de México bordea el país a través de colinas y dunas. Aunque parece imposible de cruzar, cada año miles de migrantes no dudan en escalarlo con tal de ingresar a Estados Unidos. Desde 2019, varios tramos fueron elevados hasta más de 9 metros por órdenes del expresidente Donald Trump, pero eso no detuvo a los migrantes. Por el contrario, según médicos de la región, aumentó la gravedad de las heridas que sufren al intentar cruzar. Lo que notamos a partir de 2019, cuando se completó el muro de 30 pies en San Diego y partes del condado de Imperial, es que la cantidad de lesiones aumentó bastante. Y la gravedad de las lesiones ha subido bastante porque la gente caía desde una altura mayor. Un estudio de Doucet y varios colegas publicado en abril contabiliza 67 pacientes en San Diego entre 2016 y 2018 vinculados al cruce del muro. Pero desde 2019 la cifra aumentó a 375 y hubo 16 fallecidos. Los migrantes buscan evadir el llamado Título 42, una norma aprobada durante la pandemia y que permite la expulsión inmediata de cualquier persona sin visa estadounidense, incluso de quienes buscan asilo. La expulsión no tiene consecuencias legales, por lo que los inmigrantes pueden intentar cruzar infinitas veces. Recibimos pacientes de todo el mundo, no solo de México. Son de todas partes de América del Sur, de África, del Caribe. Hemos tenido gente que viene de Europa, de Ucrania. Hemos tenido gente que viene de Asia, de la India, de China. Y entonces es básicamente un fenómeno global, entonces vemos gente de todo el mundo. Washington anunció que anularía el Título 42 el 23 de mayo, pero ante la oposición de varios gobernadores será la justicia la que tendrá la palabra final. Durante la pandemia, muchos solicitantes de asilo se desesperaron y se frustraron porque no tenían un método para presentarse en el puerto de entrada. Y entonces esto significaba que muchos de ellos estaban cruzando áreas muy peligrosas, áreas remotas, por ejemplo a través de los desiertos, de las montañas e incluso de los océanos. Las autoridades registraron 557 muertes en la frontera suroeste de Estados Unidos en 2021, más del doble que en 2018, antes del Título 42 y de la elevación del muro. De octubre a septiembre de 2021, las autoridades estadounidenses interceptaron 1.700.000 personas, más de la mitad encuadradas bajo el Título 42. Este récord podría ser superado en 2022, que ya suma 1.200.000. Joe Biden llegó el viernes a Corea del Sur. En su primer viaje a Asia como presidente de Estados Unidos, se espera reforzar los vínculos en materia de seguridad con sus aliados regionales, en medio de la preocupación por un posible ensayo nuclear de Corea del Norte. En sus primeras declaraciones en tierra surcoreana, el mandatario dijo que la alianza entre ambos países es un eje de paz, estabilidad y prosperidad en la región y en el mundo. Biden visitó una fábrica de semiconductores del gigante tecnológico surcoreano Samsung, donde fue recibido de forma calurosa por el nuevo presidente de ese país, Yoon Suk-yeol. Allí indicó que Corea del Sur y Estados Unidos deben trabajar para mantener cadenas de suministro que sean resilientes, fiables y seguras. La Casa Blanca precisó que en la primera etapa de su gira, Biden visitará a las tropas estadounidenses y surcoreanas, pero no realizará el tradicional viaje presidencial a la frontera fortificada entre las dos Coreas. El viaje del demócrata continuará el domingo en territorio japonés.
Además de sus conversaciones con los gobernantes de Corea del Sur y Japón, Biden participará en Tokio en una cumbre regional del Grupo Quad, que incluye a Australia, India, Japón y Estados Unidos.